continuación voy a hablar acerca de la regla de senos. La introducción. La regla de senos consiste en una barra rígida con dos cilindros de apoyo. Ambos son de igual diámetro y están fijos a una distancia de entre 5 y 10 pulgadas. Esto es para facilitar los cálculos. Normalmente se usa la combinación con bloques patrón y puede medirse o compararse mediante este método con una amplia variedad de trabajos angulares. Un problema de esto fue que la empresa necesitaba medir ángulos de piezas con mayor exactitud en aquel entonces. El uso del goniómetro no satisfacía esa necesidad en aquel momento, ya que la medición se hizo con una resolución de 5 minutos. Para resolver la situación, el supervisor de aquel entonces sugirió la mesa de senos, que permite mediciones con resolución de segundos. Sin embargo, su uso dependía del aprendizaje de los operadores, por lo que fueron adaptándose y preparándose y en sí entrenando rápido para el uso de este instrumento de edición. A continuación, les voy a explicar las principales partes de la regla de senos. Las partes principales serían tres, que es la barra de oro, los cilindros y los bloques patrón longitudinales, que les voy a mostrar a continuación. La barra de oro, que no es nada más y nada menos que una barra metálica prismática rebajada y apoyada con ambos extremos sobre dos cilindros, que son los dos cilindros mencionados, y aquí se encuentran los bloques patrón, o estos también se los conoce como calas o galgas, que ayudan a una mejor precisión y medición para el mismo instrumento. En sí, esta barra de oro ya viene rectificada, porque es un instrumento de medición con un poco más de exactitud que sería el goniómetro. Ya bueno, yo a continuación voy a seguir con la presentación de la regla de senos. A ver, para nosotros utilizar este instrumento, como es conocido como la regla de senos, este instrumento es utilizado para la construcción de útiles, herramientas, utillaje, entrazados para efectuar ajustes en comprobaciones y otras operaciones que requieran gran exactitud en la medición u obtención de piezas angulares. ¿Cuándo podemos nosotros utilizar una regla de senos? Se puede usar una regla de senos para reemplazar a la hipotenusa de un triángulo rectángulo. ¿Cómo medir? Se dice que es una medida indirecta, ya que el valor de la misma se obtiene por medición de distancias y cálculo de una relación trigonométrica. En el caso de la regla de senos, el principio de medida consiste en calcular el valor de un determinado ángulo a partir de la función trigonométrica seno en un triángulo construido sobre una superficie de referencia. Bueno, continuando con la explicación sobre el uso o el funcionamiento de una regla de senos, he adoptado adquirir o realizar una pequeña regla de senos a partir de la madera. Para calcular algún ángulo de alguna pieza, nosotros tenemos que primeramente tener un lugar llano, plano, para nosotros colocar ahí nuestro reloj, nuestra regla de senos. Y gracias a la ayuda del reloj comparador, entonces nosotros procederemos a colocar nuestra pieza sobre nuestra superficie de la regla de senos, obteniendo así que con la ayuda del bloque patrón, esto nos permitirán a nosotros ir colocando la altura a nuestra regla de senos para calcular el ángulo. Ya, pongamos un ejemplo que aquí tenemos una pieza, entonces nosotros procederemos a colocar nuestra, nuestro bloque patrón sobre una de nuestros cilindros de la regla de seno. Y ya nuestro otro cilindro tiene que estar colocado sobre la superficie plana. Una vez
obtenido esto, entonces nuestra pieza, pondremos un ejemplo que ya está colocada y con la ayuda de los bloques, con la ayuda del reloj comparador, que esto nos va a permitir que nuestra pieza se mantenga en forma horizontal. Ahí procederemos a calcular el ángulo de nuestra pieza. Para el cálculo de nuestra pieza tenemos que aplicar la ley trigonométrica del seno, la cual es del cateto opuesto, que van a ser la altura de nuestros bloques, de los bloques, y la hipotenusa va a ser la distancia de las mitades de los cilindros. Entonces, estos varían a veces de 100 a 200 milímetros. Una vez obtenido eso, entonces aplicamos la fórmula del seno y procederemos a calcular el ángulo. Bueno, aquí les podemos indicar un ejercicio de la regla de senos. Como sabemos, la regla de senos tiene una medición indirecta. ¿Por qué es una medición indirecta? Porque podemos medir mediante distancias y mediante funciones trigonométricas. Aquí le podemos medir mediante una función trigonométrica que es del seno. Bueno, aquí les vamos a indicar en este ejercicio, podemos observar la regla de senos y podemos observar que nos hace falta la altura de las galgas. Entonces, en este ejercicio podemos observar aquí los datos que nos hace falta el cateto opuesto, que sería la altura de las galgas. Tenemos la hipotenusa, que sería 300 milímetros, que es la distancia del valor nominal, y el ángulo, que es el ángulo de 10 grados. Como anteriormente dijimos, aquí tenemos la función trigonométrica. Entonces, de la función trigonométrica reemplazamos los datos que ya tenemos. Como podemos observar, el seno del ángulo, el seno de 10 grados, el cateto opuesto, que no tenemos, que es lo que vamos a hallar, y la hipotenusa, que eso sí podemos encontrar, que es de 300 milímetros. Entonces, como algo tan fácil, podemos despejar h, que sería el cateto opuesto. Entonces, despejando nos quedaría seno de 10 grados por 300. Entonces aquí podemos observar que ya tenemos la altura de las galgas, que sería 52.9 milímetros. Es lo que podemos observar en este ejercicio. Bueno, en este segundo ejercicio, como podemos observar la regla de senos, ya tenemos la longitud de la regla de senos, la altura de las galgas, pero no sabemos el ángulo que contiene la regla de senos. Entonces de aquí, por lo general, sacamos primero los datos. Sabemos que la altura de las galgas es 89.24. La longitud de la regla de senos es 200 milímetros. Como dijimos en el anterior video, es un valor nominal. Y lo que tendríamos que encontrar es el ángulo. Bueno, como esto se saca por funciones trigonométricas, vamos a seguir utilizando funciones trigonométricas del seno. Como vemos, aquí tenemos ya la fórmula, reemplazamos en la fórmula. Como no tenemos el ángulo, tendríamos que despejar el ángulo. Entonces el ángulo nos quedaría ángulo de seno menos 1, y la operación entre estas dos cantidades nos quedaría 0,4462. Entonces, haciendo esta operación me quedaría, el ángulo sería de 26,50 grados, pero no puede quedar así. Tendríamos que transformar los 50 grados a minutos. Entonces, aquí le hacemos una pequeña transformación, donde utilizamos una regla de 3, donde un grado tiene 60 minutos. Entonces, como 0,50 grados, ¿cuántos minutos tendrá? Nos queda con 30 minutos. Entonces, obtenemos el resultado final, que es un ángulo de 26 grados con 30 minutos. Bueno, a continuación voy a dar una pequeña conclusión acerca de la regla de senos. Bueno, es muy importante saber qué mediciones debemos hacer y qué tipo de herramientas usar para poder tener referencias exactas sobre el objeto a medir. Esto nos permitirá a nosotros ser más eficientes en nuestro proyecto laboral. Además, gracias al control de las mediciones podemos intercambiar piezas en caso de que haga falta sustituirlas por cualquier circunstancia, ayudando de esta forma a reducir costos y el control de calidad de las piezas que nos son suministradas por nuestros proveedores. Bueno, dando unas pequeñas recomendaciones sobre la regla de senos, es muy importante
recalcar que nuestra regla de senos tiene que estar en lugares blandos, no en superficies que sean muy rígidas, ya que pese a que su forma de su contorno, como es donde colocaremos las piezas para nosotros realizar la medición, esta tiene que estar intacta. Y si recibe algún golpe, entonces la pieza la medida de la pieza llegará a ser diferente. Por eso es muy importante cuidar a nuestras herramientas, dándoles un adecuado cuidado y también nunca golpearlos, por la misma razón que pueden llegar a tener deformaciones y dar un cálculo de la medida incorrecta.